¿Por qué se llama California? Fantasía, caballeros y una isla perdida. Seguro que conoces el nombre California, ¿verdad? Pero, ¿sabías que el nombre California viene de una novela de fantasía? Sí, no es un nombre moderno, ni inglés, ni indígena. Viene de un libro español del siglo XVI. En esa época, el descubrimiento de América era todavía reciente y cada día los exploradores encontraban nuevas tierras. Y pasaba algo muy interesante. Los viajes reales y la imaginación de los escritores se influían mutuamente. Mientras España abría la Edad Moderna con sus exploraciones en el Nuevo Mundo, los escritores seguían escribiendo historias de caballeros, como en la Edad Media que acababa de terminar. Los nuevos descubrimientos inspiraban a los autores, y al mismo tiempo los exploradores usaban a veces nombres de esas historias para llamar a los nuevos lugares. El libro más importante de este género es Amadís de Gaula, publicado a principios del siglo XVI por Garci Rodríguez de Montalvo. No solo estableció el modelo definitivo, sino que además fue un gran éxito en toda Europa. Mucha gente lo leía y platicaba sobre las aventuras, especialmente nobles, escritores y otras personas importantes de la época. Este libro superventas, que reflejaba el espíritu de los reyes católicos, influyó mucho en la forma de pensar de la sociedad y también en los exploradores. Con el tiempo, estos libros se hicieron tan populares que empezaron a ser criticados y recibir burlas. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, el protagonista se vuelve loco por leer demasiadas novelas de caballerías. En una escena famosa, su familia y amigos deciden quemar sus libros para que vuelva a la normalidad. La ironía de Cervantes brilla en esta escena, donde se queman muchas obras populares de la época y se salvan solo algunas por su valor literario. Entre los libros salvados está precisamente el Amadís de Gaula. Sin embargo, se queman sus muchas imitaciones y secuelas. A decir verdad, la palabra California viene de una de esas novelas de caballeros, acción y fantasía que sí acaban en el fuego. El libro se llama Las Sergas de Esplandián, también escrito por Garci Rodríguez de Montalvo. Por esta razón, forma parte del mismo mundo que Amadís de Gaula. El protagonista, Esplandián, es el hijo de Amadís. Amadís incluso se disfraza para luchar contra su hijo y así probar su valor. Casi parece una historia sacada de Dragon Ball, ¿verdad? De hecho, ese libro también tiene características que recuerdan a obras de ficción modernas, desde personajes como Urganda, una maga que puede cambiar de aspecto, hasta toda clase de criaturas fantásticas. Por ejemplo, el tigreleo, una bestia mitad león y mitad tigre. El cabaleón, un monstruo con cuerpo humano, pero con cabeza y cola de caballo. O el endriago, una mezcla de humano, dragón y bestias, con piel de conchas, brazos de león y patas de águila. Estos monstruos extraños no tienen nada que envidiar a los catálogos de criaturas de Harry Potter o Pokémon, aunque eran más oscuros. Durante las aventuras de Esplandián aparece una isla llamada California. Es un lugar muy especial, está lleno de oro y solo viven mujeres. Son guerreras fuertes y valientes, y su reina se llama Calafia. La isla se describe como un lugar lejano, misterioso y con montañas difíciles. Al mismo tiempo, los españoles estaban explorando el territorio que hoy llamamos Baja California. Como es una zona larga y rodeada de mar, al principio pensaron que era una isla. Entonces recordaron la historia del libro y le dieron el mismo nombre, California. De hecho, la geografía del lugar es muy parecida a la descripción que hay en la novela. Durante bastante tiempo, toda Europa pensó que California era realmente una isla. De hecho, muchos mapas la mostraban separada del continente. Más tarde se descubrió que no era una isla, sino una península, pero el nombre ya estaba extendido y no cambió. California se convirtió en una provincia del Imperio Español y se expandió hacia el norte. Más tarde se dividió en dos partes. Por un lado, Vieja California o Baja California, que hoy en día es territorio mexicano. Por otro lado, Alta California,
o Nueva California, que abarcaba el territorio que hoy corresponde a los estados estadounidenses de California, Nevada, Utah y partes importantes de Arizona, Wyoming, Colorado y Nuevo México. Actualmente, la parte de California que México todavía conserva está dividida en dos estados, Baja California al norte y Baja California Sur, como el nombre indica, al sur. En cambio, la parte que tomó Estados Unidos tras invadir el México independiente entre 1846 y 1848 corresponde a Alta California y ahora la conocen simplemente como California. Es curioso cómo un mismo nombre puede cambiar según el país y la historia. Algo parecido pasa con palabras como América o incluso cristiano, que significan un continente y una religión que incluye a católicos, ortodoxos, protestantes, etc., pero que en algunos lugares se usan para referirse solo a una parte de su significado. Hoy en día, el nombre California es algo normal. En México, la península de Baja California destaca como el centro de producción de vino del país y por una naturaleza única que incluye a la adorable vaquita marina. Por otro lado, California, la parte de la antigua provincia española que hoy pertenece a Estados Unidos, es una de las economías más grandes del mundo. Estas Californias ya entroncan con nuestro día a día, forman parte del imaginario colectivo y hasta aparecen en noticias de actualidad y rutas de turismo. Pero si volvemos al origen, todo empieza con aquellas novelas de caballerías que tanto gustaban en su época. Así que la próxima vez que escuches la palabra California, recuerda que no nació en un mapa, sino en la imaginación de un escritor. Un nombre que pasó de la ficción a la realidad, en un momento en que el mundo estaba cambiando para siempre.